de una empresa que se llama Consorcio Ingediza, ¿no? Consorcio Ingediza, y que ha sido presentado el año 2017. ¿Sí? O sea, aquí está Energía Bogotá. Y el proyecto es la construcción y operación de la línea de transmisión eléctrica, a, perdón, de la línea de transmisión a 230 kilovoltios, la Reforma San Fernando. O sea, es la construcción, no existe la línea, se va a construir de transmisión de 230 kilovoltios. Ustedes deben de conocer mejor que yo el, la capacidad de esa línea, su categoría y su operación, digamos, ¿verdad? Su funcionamiento. Entonces, aquí en el proyecto podemos ver aspectos como la localización, características del proyecto, etapa preconstructiva, actividades. Sin embargo, lo que nos interesa en este momento es el tema de el trazado, descripción del trazado de la línea, ¿no? ¿Por dónde va a ir la línea? ¿Por dónde va a ir la línea? Y entonces, eso está en esta parte que dice descripción del trazado de la línea eléctrica 35. Consideraciones para la definición del trazado, selección de la ruta, perfil topográfico, geología y suelos, descripción del trazado, subestación, la reforma, sitio de salida. Va a salir de una subestación eléctrica y luego va a haber una línea de corredor, línea eléctrica, descripción del trazado, subestación San Fernando. Va a haber otra subestación por donde va a llegar. Después está cruces de cuerpos de agua sin intervención en el cauce. O sea, deben ser cauces pequeños. Luego, sobre cursos de agua con intervención, ocupación de cauce, cruces con intervención sobre el río, bueno, sobre el río, geología, descripción de la dinámica del río, modelo de sedimentación, cruces con intervención sobre el río, geología regional, análisis multitemporal del río, cómo va a desarrollarse. Parámetros de diseño ya son temas técnicos como demanda de energía, potencia, selección de estructuras de soporte de la línea, fundaciones, cimentaciones, conductores y aisladores, son temas más técnicos de la parte eléctrica. Mm, bueno, también que corresponden, si correlaciones se dan cuenta, se van correlacionando, la topografía se va correlacionando con la parte eléctrica por intermedio de las torres, ¿no? Las torres son esa parte que conecta la parte eléctrica con el suelo, en este caso, ¿no? Con el relieve topográfico. Entonces, es como punto de apoyo, por lo que se apoya. Entonces, revisaríamos hasta acá, hasta el 88, o por decir hasta aquí, hasta el 80, de forma rápida, como una revisión y ver de qué se trata, con lo que tenemos avanzado. Análisis hasta la geología, por decir el 71, desde desde el 35, o desde acá, desde descripción del trazado 32. Entonces, en esta parte que nos interesa, en la descripción del trazado, bueno, entonces ustedes saben, el trazado de la línea es el lugar, el recorrido por donde va a ir la línea eléctrica y van a apoyarse las torres también a lo largo de ese recorrido. Y ha habido dichos aspectos, dice acá, ¿no? Eh, Requerimientos iniciales definen direcciones preferenciales de los tramos de corredor para que este reúne condiciones técnicas, económicas y ambientales aceptables. Dichos aspectos se reúnen en la localización de los sitios inicio y final,
el punto de inicio y destino final proyectado, están separados en una línea recta a una distancia de 35 kilómetros entre punto inicial y punto final en línea recta, 35 kilómetros. Pero sin embargo, lo que nos interesa principalmente conocer en este caso son cuáles son estas características que se ha tomado en cuenta para, para escoger la ruta. ¿De acuerdo? ¿Qué características se han tomado en cuenta para escoger la ruta? Entonces, esto se ha tomado en cuenta, por ejemplo, las siguientes características o restricciones, o sea, qué parámetros se han tomado en cuenta? Se han tomado en cuenta zonas geológicamente inestables, ¿sí? O sea, se ha hecho un estudio geológico y se ha evitado las zonas geológicas inestables como zonas de derrumbes, zonas de deslizamientos, zonas de huaicos, quebradas, y aquí también indica, ¿verdad? Cañones profundos, pendientes muy altas, se ha evitado pendientes muy altas, zonas con suelos de baja capacidad portante, por decir, poner una torre en el suelo significa someterlo a cargas, y si ese suelo no tiene la capacidad de soportar, simplemente no presenta esa estabilidad, ¿verdad? O requeriría mayor inversión también para hacer obras como muros o estabilización de suelos y taludes. Otros parámetros como restricción de autoridades ambientales, cruces forzados de lagos, ríos, por ejemplo, zonas de lagos o cruces con los ríos. Asimismo, evitar la cercanía a aeropuertos, aeródromos, helipuertos, zonas urbanas. Como pueden ver, no pasa una línea de transmisión eléctrica a través de la ciudad. Por lo general llega a una directamente, ¿no? A una subestación, evitando cruzar la ciudad con las torres eléctricas, ¿verdad? Entonces, se evitan las zonas urbanas. Asimismo, conservación de manantiales, no se pueden irrumpir lo que son puntos de agua, manantiales, lagunas, zonas ecológicas, como cuerpos de agua, ¿verdad? Ríos, caños y quebradas. Se deberán ubicar las torres a 30 metros lejanos de ese margen. Bueno, esos son algunos parámetros que se han considerado. Dentro de ellos hemos visto la topografía, ¿cierto? Evitar zonas de pendientes altas, zonas de quebradas. Entonces ahí está directamente el aspecto topográfico. Es uno de los factores que controla mm, el trazo del alineamiento, en este caso de la línea de transmisión. Bueno, en esta parte se describe el trazado, la subestación eléctrica de salida, sitio de salida, la reforma, subestación eléctrica, 230 kilowatts. Bueno, acá están las coordenadas de los vértices de la subestación, coordenadas en coordenadas en norte, todo esto está en metros. Acá también hay coordenadas de los vértices de la zona de intervención, o sea, de estos lugares. Acá está la subestación, podemos ver la subestación. eh, y aquí están, ¿verdad? Área a intervenir, aquí se va a intervenir y aquí también se van a construir seguramente estas bahías, dice, ¿no? Bahías. Se refieren, imagino, a estos depósitos donde van a ir apoyados los motores o los transformadores, la llegada de la energía, ¿no? Acá llega la energía directamente. Aquí llega la energía y esta es la subestación. Este es una instalación donde hay una serie de instalaciones para administrar toda esta energía, distribuirla y también
hacer el mantenimiento de todo este equipo, ¿no? Bueno, bueno, ¿qué más? Acá tenemos lo que es, hablando de nuestro tema principalmente, por ejemplo, con el programa QGIS se pueden hacer este tipo exactamente de planos, de mapas. Este mapa, por ejemplo, que estamos viendo ahorita, es precisamente trabajado con software de GIS, con software GIS. Y otra cosa que acá estamos viendo también, lo que es una fotografía, esto es un ortomosaico. ¿Recuerdan que hemos hecho en, en lo que es Agisoft en la sesión que lo tienen, la reciente, la generación de ortomosaico, que lo hemos visto en Google Earth? Pues esto es lo mismo en JPG y nos sirve para ubicar lo que sería la instalación o todos nuestros trabajos. Por ejemplo, en este caso, nos va a permitir ver con claridad lo que es la subestación. Acá se encuentra la subestación, ¿verdad? Acá podemos ver la batería de transformadores, la batería de torres, y asimismo tenemos el puerto de salida y las torres, ¿verdad? Que van saliendo. Las torres que van saliendo. Bueno, y bueno, acá vamos a revisar a ver qué dice la información. En este caso nos está mostrando el torres. Las torres son los triangulitos. Vértice de conexión, bueno, son datos. Vértice estación, la reforma. Bueno, ahí está. Los vértices de los datos del GPS, los cuatro vértices, uno, 2, 3, 4, están acá ubicadas sus coordenadas. Aquí están los vértices. ¿Sí? Esos son los cuatro vértices. Acá hay 6 vértices más, debe ser de otra instalación. Entonces, ahí están los cuatro vértices y la línea de transmisión sería esta de acá, ¿cierto? La línea de transmisión. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí estamos viendo el uso de la fotogrametría con drones, parte de la topografía también, en este tipo de proyectos como información descriptiva del área del proyecto, ¿verdad? Entonces, acá lo que ha buscado es identificar los puntos, identificar el área de intervención del proyecto. Área de intervención del proyecto. Bueno, aquí tenemos otra imagen. En este caso ya no es fotogrametría. Esto ya también es una imagen satelital. Acá lo dice, fuente sobre imagen LIDAR 2017. Como pueden ver, la resolución también es distinta, ¿verdad? Esta resolución con esta resolución, hasta los arbolitos acá se distinguen, ¿verdad? Bueno, pero de todas formas acá lo han resaltado también. Se ve el mismo esquema, se designan estos puntos con letras y bueno, acá no indica más de eso. ¿Sí? Bueno, acá está hablando de características técnicas, la potencia o la tensión, en este caso 230 kilovoltios, frecuencia 60 Hz y otros datos técnicos como el campo eléctrico y la corriente asignada, ¿no? Bueno, ustedes conocen mejor que yo esos datos. Descripción de los trabajos. Esto lo tienen en el sílabos, ¿de acuerdo? En el último sílabos. Voy a subir un sílabos actualizado al 20 de junio, me parece. Si no, también voy a revisar y ahí está. Si no, eso los voy a enviar también. Bueno, entonces continuamos revisando, ¿verdad? Entonces, acá tenemos esquema de fundación, acá en la subestación eléctrica. Entonces, se va a construir acá. Acá se va a construir, aquí también. Se va a intervenir. Se va a intervenir aquí en estos sectores. Y este es cómo se va a construir una cimentación. Se va a construir unos cimientos.
la zona para la ejecución de obras. Esta va a ser la zona de ejecución de obras. Acá está indicado. Zona temporal a utilizar durante la ejecución de obras. Esto es Google Earth. Es Google Earth. Bueno, habla también acá sobre movimiento de tierras, porque va a haber excavaciones para construir esas islas que dicen, esos espacios para estos equipos que hemos visto. Entonces va a haber movimiento de tierras y eso va a ser la salida, ¿no? De ahí va a salir la salida y luego va a haber la línea de transmisión que va a seguir un recorrido y va a ir sectorizado. Sector uno, la reforma Cruce Bijagual. Aquí está el sector uno, sale de acá de Port. Acá podemos ver cómo sale de Port. Sale de aquí y viene por acá. Torre uno, 2, 3, 4. ¿Y el terreno cómo es en esta parte? El terreno en esta parte es un terreno llano. Después parece que sube una pendiente moderada. Igualmente se mantiene con una pendiente moderada, salvo en esta zona, ¿no? Que parece que hay una pendiente mayor, pero la pendiente es moderada. Acá mismo también se ha descrito un escarpe. Esto es una zona de falla, ¿sí? Esta zona, característicamente en el terreno, cuando se aprecia esta parte así como un barranco, es una escarpe de erosión, en este caso el río, como él está erosionando y va comiendo por temporadas, ¿no? Ahora parece que no llegaría, pero en un momento puede llegar hasta acá el río. Igualmente acá me parece que se está describiendo un curso de agua, este de acá, que, que está indicado, ¿no? Ahí está. Bueno, entonces continuamos. Sector 2. El sector 2 igualmente continúa. Acá comienza en la torre 12. ¿Y la torre, en qué torre se quedó la anterior? 10, entonces falta la 11, falta la torre 11. Entonces, aquí vemos el sector 2. Esto es sobre una imagen satelital de Google Earth. Bueno, esto es para tener una idea cómo es que las torres se interrelacionan con el relieve topográfico, ¿no? En este caso es un ejemplo de una línea de transmisión. Y vemos que la topografía es un factor que determina el trazo del alineamiento de esta línea de transmisión. Y acá continúa, ¿cierto? Continúa aquí en esta zona, cómo va subiendo. Y aquí nos indica una línea, una falla geológica, ¿verdad? ¿Por qué hay que tomar en cuenta lo de las fallas? Porque las fallas están todavía en movimiento y podría que si se ocurre una falla, podría ocurrir que hay una pérdida de conexión en esa parte, ¿no? Porque se podría romper el cable, una cosa así. No, los cables. Entonces, bueno, acá vemos que continúa el recorrido de la línea de transmisión. Acá hay un río, el río Guayiraba, ¿sí? Está en Colombia, ¿verdad? Entonces acá vemos el recorrido y llega acá, ajá, 34, ¿verdad? Toda esta parte entre el 24 y el 33 está en la parte de acá arriba. Bueno, acá hay una parte. Mm, Se han tratado de apoyar en lo posible en las imágenes que disponían también seguramente. Sí, entonces continúa, el recorrido es amplio y acá hay un sector de un río Guayiraba, el río Guayiraba que ahí está pasando. Me parece que es importante, me parece que es importante.
Bueno, acá se hace una descripción del trazado, cómo es el recorrido. Igualmente, ¿no? Sectores, zona uno, zona 2, descripción del terreno. ¿Cómo es el terreno? Tipo de relieve, planicie, filas y vigas, crestas, espinazos. En este caso están describiendo zonas empinadas, ¿no? Barrancos, cañones, acá está, cañones, cañones, abanico y planicie aluvial. Una descripción del terreno. Acá se llega a otra subestación, San Fernando. Igualmente se anotan los puntos de los vértices. Bueno, esto es la composición de esa subestación. Ustedes deben conocer esto, las partes de la subestación, por ejemplo, portería, edificación de control, vías internas de la estación, sistema de drenaje. Hemos visto, me parece, en la subestación del metro, del tren, lo que es drenajes es importante el tema de drenajes, tanto para lo que es aceites y también para el fluvial en las subestaciones. Filtros, cunetas, redes de acueducto, alcantarillado, sistema de alumbrado externo, apantallamiento, mallas de puesta a tierra, cerramientos, patios de conexión, caseta de control. Bueno, dentro de una subestación hay toda una serie de equipos, ¿verdad? Serie de instalaciones. Y aquí que estamos viendo, bueno, acá tenemos un perfil del terreno, del recorrido, justamente de la línea, y que nos muestra que hay una zona en la que atraviesa que es bastante, que tiene una pendiente alta, lo vamos a llamar así, que tiene una pendiente alta, o tiene es una zona abrupta, una zona de cañones, una zona accidentada, una zona de alta pendiente, y eso se puede describir del terreno, eso se puede describir en el perfil longitudinal, ¿de acuerdo? Como esta variación de, de altitud de 800 a 1200 son 400 metros de variación. En cuanto, si acá habrá 500, 5000, esto es la distancia 5000, acá habrá 5250, ¿no? 7500, 7500, en 2500 metros, en 2 kilómetros y medio, una variación de 400 metros. Bueno, tampoco es tan exagerado, ¿no? Podría ser de pendientes moderadas, son pendientes moderadas a altas. Entonces, bueno, eso vemos acá precisamente, eso vemos aquí. Las torres, cómo va recorriendo. Inicialmente va a un costado del río y luego en esta parte lo atraviesa entre las 39 y la 44, atraviesa el río, ¿verdad? Atraviesa el río. Ujú. En esta parte también. Y ahora, el municipio, ¿cuál es el municipio? El municipio tiene este límite político, me parece. No, este es el área de influencia del proyecto. Área de influencia, área de influencia físico, biótico, área de influencia. El municipio está aquí, cabecera municipal. Bueno, y este es un documento, y acá es la llegada, ¿verdad? Acá está la llegada en la Torre 82, la llegada y puerto de llegada a la subestación. Nuevo municipio Castilla la Nueva. Esto también ya es fotogrametría con drones. Me parece que han hecho fotogrametría acá para las subestaciones, está muy interesante. Y acá se puede ver la parte en cómo llegan las torres eléctricas, ¿no? Cómo llegan las torres eléctricas precisamente al pórtico de llegada de la subestación, cómo llegan. Ustedes conocen esa parte mucho mejor. Y
y acá podemos observar eso. Entonces, acá hay una descripción de la parte en donde cruza la línea de transmisión, cruces especiales en lo largo del trazado, ¿verdad? Y acá podemos ver eso. Por ejemplo, lo que son cursos de agua, donde no se ha hecho ninguna intervención en el curso, porque ha pasado por encima nomás, ¿no? Sin ningún problema ha pasado por encima, no se ha hecho ninguna intervención. En este caso, el curso de agua sería hasta acá y se ha hecho estas intervenciones dentro del curso de agua, ¿no? Por la dimensión también del curso, por la dimensión del curso de agua, se ha hecho una intervención adentro. Bueno, acá podemos ver cómo entre la torre 40 y la 44, prácticamente acá el río, cómo está pasando el río, está atravesando. Y acá se ve el curso de agua, ¿verdad? Acá está el municipio, y pues se puede ver acá cómo está pasando la línea de transmisión, está atravesando el río, está atravesando el río. Esto ya es la descripción de cómo es el comportamiento del río, la dinámica del río es el comportamiento del río. Son análisis que también se hacen, estudios para darle la seguridad al proyecto, para darle la estabilidad. Entonces se analiza cómo ha ido discurriendo el río a lo largo de periodos. Por ejemplo, este es en 1965, cómo ha sido el cauce del río, ¿sí? Entonces se ha ido analizando en el 76, se ha ido comparando cómo ha ido cambiando el curso del río, cómo ha ido cambiando su curso. ¿Para qué? Para saber de forma más correcta dónde ubicar las torres, cuál sería el lugar más apropiado, donde no suele llegar. Acá hay otro del 89, fotografías aéreas. Estas han sido tomadas posiblemente con avionetas o satelitalmente también, ¿no? Acá hay otro del 2015 y se pueden ver las variaciones de los cursos de agua. Entonces acá están superpuestas, me parece, superpuestas, mosaico, y bueno, están superpuestas, la variación. Bueno, hay conclusiones de la morfodinámica del río, cómo se comporta el río, son conclusiones. Y acá se puede ver en Google Earth cuál sería la línea de transmisión, ¿no? Es un alineamiento topográfico. De acá, de este alineamiento topográfico es lo que se genera el perfil topográfico, ¿sí? De este alineamiento es lo que se genera el perfil topográfico. Entonces, a lo largo de esta línea se hace el levantamiento. Se hace el levantamiento topográfico usando el nivel, usando la topografía. Bueno, acá hay algunas otras imágenes también apoyadas en Google Earth. ¿Sí? Bien. Entonces, bueno, hemos revisado este expediente técnico con el propósito de tener una idea más acerca de lo que es la topografía relacionado con los proyectos de ingeniería, en este caso con un proyecto de ingeniería eléctrica que es una línea de transmisión eléctrica.